Bueno, como tal, los cuatro eh, no son temperamentos, hablamos que son perfiles de temperamento. Pues lo vemos básicamente en los hermanos. Cuando veía yo cada uno de ellos, estaba identificando algunos hermanos, personas que conozco. Yo mismo tenía dudas yo sobre mí. Acabo de hacerme un test, no le he dado la lectura como tal, porque lo acabo de hacer, pero según yo me identifico un poco con la ira y de influyente, no tanto por la influencia, sino por habilidades sociales. Siento que tengo un poco esta parte, aunque tengo dudas. Una vez hice un test hace años y dividían mi personalidad natural, pero ya luego mi personalidad ministerial. Eso se me hizo muy interesante Ujú. cómo de alguna forma cambiaba, a pesar de que mi temperamento natural es uno, hablando en el ámbito ministerial, se readaptaba. Entonces, aunque considero que soy una persona sociable, soy de pocas palabras, es interesante eso. Como que inicio una plática y le doy seguimiento, pero la otra persona es la que hace todo. Yo nada más como que surfeo. No siento ser la pieza fundamental de una plática, pero busco las relaciones. De repente me consideraba un poquito estable. Entonces, creo que por sí tenemos de todo un poco, ¿no? Pero creo que lo que he ido aprendiendo con el tiempo es el adaptarme y el no dejarme dominar por uno como tal, sino dejar que el Espíritu de Dios vaya como que guiando en cada área. Y si de repente me vuelvo medio soberbio, que Dios me baje, y si me vuelvo medio depresivo, dependiente, que Dios me suba. Creo que eso es lo importante. Y saber hacer equipo con los hermanos, que es importante, sobre todo en iglesias como las nuestras, que es 100% voluntariado. Nada, no hay una remuneración más que un saludo, tal vez un refresco, una comida, y sigamos adelante. Esta parte es linda y a la vez desafiante. Sí, hermano, y qué bien que llevas haciendo esto y en clase siempre recordarles, yo siempre digo en esta materia, recuerden el título de nuestra asignatura, formación del carácter del líder. Recordemos el proverbio hebreo en los primeros capítulos, creo que es el capítulo 4, que dice, el camino del justo, lo mencionábamos en la primera parte de nuestras clases, el camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, ¿no? Y mencionábamos, si no mal recuerdo, termino siempre la primera parte que vimos sobre esto, mencionando Mateo capítulo 5 6 y 7 y sobre todo los últimos versículos del capítulo 5 que dice, sed vosotros perfectos, ¿verdad? Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y hablamos de la perfección no como un lugar a donde llegar, sino como una finalidad en sí a través del sentido original de la palabra perfecto ahí, que dijimos que era telón como propósito. Tengan ustedes propósito, decía en esta clase, si no me equivoco, se lo mencioné porque menciono yo en esta última parte de la unidad 2. Sed vosotros perfectos es tengan ustedes esta visión de voy a algún lugar como Dios el Padre va a un lugar. Ya tiene un propósito. Ujú. Finalidad, finalidad. Entonces esto es lo que vamos a estar siempre mencionando. El curso, el tema que estamos tocando es más que etiquetas, aunque es interesantísimo, como lo dices, estar tratando de ubicarnos y inconscientemente uno lo hace y esta parte es importante. Ya te ubicaste, recuerda que estás en constante formación. Llegamos a la unidad 4 que se llama así como el título de nuestro curso, Formación de Carácter de Líder. Y tenemos ya esta parte que está tomada de un autor que es Darrell W. Johnson. Ahí está el crédito de la persona y son los 4 desafíos bíblicos para el liderazgo. Es un buen tema el que vamos a hacer aquí, un buen estudio que podemos ir teniendo y vamos a ir viendo algunos versículos y quisiera empezar precisamente con la carta de el apóstol Pablo a su amigo, hijo,
Timoteo, en la primera de Timoteo, en la primera carta que escribe a Timoteo, tenemos la que tenemos aquí registrada, y vemos ahí como en esta lectura extensa que tenemos ahí del capítulo 2, alcanzo a ver ahí, pero sí es 2, ¿verdad, hija? Ahí está arriba, negrito. Estoy tratando de ver abajo. Y lo trata así como hijo. Dice, realmente la lectura va hasta el verso 9, pero ahí la cortaron en el 8, pero dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que yo digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa, porque él está prisionero y le escribe esta carta y le da 3 recomendaciones muy especiales. Primero, que recuerde que el que se enlista en un ejército está a disposición y tiene que privarse de muchas cosas. El que compite para un deporte tiene que privarse de muchas cosas. El que quiere tener fruto de la tierra necesita empeñarse en eso. Es decir, hay una formación, hay un carácter que tenemos que estar formando de esta manera. Por eso tenemos este primer tema que se llama un llamado supremo. Ese es el tema del llamado supremo y vamos a leer desde la parte, ya que hicimos esta introducción, desde la que no debemos ver. Desde la parte A, que se llama un llamado supremo, y desde el primer punto que se llama compromiso. Si nos ayudas con la lectura, por favor, con la palabra compromiso, ahí vamos a hacer. Abajo de los pasajes Sí, bíblicos. Compromiso. Los potenciales líderes están claramente comprometidos con Jesucristo como su Salvador y Señor. ¿Tienes pasión por conocer a Cristo en toda su plenitud? Si bien la pasión se expresa de diferentes maneras, según los tipos de personalidad, estas personas deben arder por conocer y obedecer al crucificado y ascendido Señor. 2. Convicción. Los potenciales líderes tienen convicciones bíblicas sobre quién es Dios, quiénes son los seres humanos, el significado de la historia, la naturaleza de la iglesia y especialmente de la muerte y resurrección de Jesús. Están aprendiendo lo que significa ser transformados por la renovación de la mente, Romanos 12:2. sí, recordamos que dice, Nos Romanos, conforméis. no os conforméis a este siglo, sino renovaos. Ok. A pensar cristianamente sobre todas las áreas de sus vidas: dinero, tiempo, sexo, familia, recreación. Por esta razón, Pablo advierte sobre el peligro de instalar en el liderazgo a recién convertidos. Requiere tiempo para que el compromiso y la convicción se profundicen. Aquí es importante la convicción, ¿verdad? Son los 2 temas que hemos hasta aquí visto. En esta parte de la convicción es importante recalcar un poquito a nuestros alumnos que vivimos la vida cristiana desde la convicción, sí, pero esta convicción no es legalismo, sino es valoración de los elementos para tomar decisiones. Aquí hablamos un poquito, lo he hablado con ustedes en clase y cuando estuvimos allá
en la clase que fue presencial, hablamos de los supuestos básicos, ¿no? Es decir, ¿por qué actuamos de tal manera? Porque filtramos todo lo que hacemos a través de lo que tenemos como supuesto básico. Si el supuesto básico, lo he dicho, es lo que hay en México es de los mexicanos, entonces yo llego a la iglesia y veo una manzana, digo, pues de este ejemplo, pues me la llevo, ¿no? Pero si mi supuesto básico es la palabra que dice no robarás, para respetar a los demás, entonces yo respeto. Entonces, actúo desde los supuestos básicos. Entonces, estos supuestos básicos aquí los menciona como convicción. Me gusta mucho el tema convicción, porque nosotros a veces en nuestra denominación discutimos mucho si tenemos realmente una doctrina. Decimos que sí hay una doctrina, sí hay una estructura doctrinal, pero esta estructura doctrinal no está basada sobre máximas a las cuales apoyarnos, sino sobre lo que llamamos convicciones de fe. Y damos este ejemplo. Por ejemplo, la doctrina dice, creo en Dios. Ujú. Y nosotros decimos, la convicción es conozco a Dios. Notan esa diferencia entre creer y conocer a Dios, ¿no? Esa es una convicción. Entonces, esto es interesante. Nosotros tenemos que tener convicciones. Ahí seguimos adelante con el siguiente punto, Esther, por favor. Cualidades. Ujú. ¿Los potenciales líderes conocen bien las escrituras? Según el consejo de 2 de Timoteo 2:15, ¿pueden ayudar a otros a conocer las sagradas páginas? A estas personas les han sido confiados los dones del Espíritu Santo apropiados para su ministerio. ¿Entienden bien lo relacionado con los dones y pueden ayudar a otros a discernir y utilizar los que les han sido confiados? ¿Tienen las aptitudes necesarias para la posición? Sus relaciones personales manifiestan la integridad y el amor de Jesús, especialmente en el matrimonio y con sus hijos. Todo eso lo encontramos en los pasajes que debemos leer, que están en la parte de arriba, que solamente leímos. Entonces, vean ustedes cuáles son estas cualidades. Son varias cualidades, tiene que ver con cualidades intelectuales, cualidades morales, cualidades éticas, todas esas cualidades se conjuntan para hacer algo. Recalco aquí algo que yo estoy insistiendo, ahora estoy dando en un grupo el primer punto, que es el punto D en la escritura, la hermenéutica, y en este punto estoy recalcando algo que no había hecho en los cursos anteriores y les paso aquí la información en este curso 6, ¿verdad? Que llamamos muy adelantados, pero que podemos retomar en cierto momento para hablar la calidad de líder es que conozca la escritura, ¿verdad? Aquí lo mencionamos. Y menciono esta parte, este ejemplo que di en una plática que dimos aquí en la comunidad de fe, aquí con el pastor Israel en días pasados en una prédica, que decía lo siguiente: nosotros es como si tuviéramos un rompecabezas de 1000 piezas, ¿no? Decía. Entonces, si yo solamente, bueno, creo que tú estabas dando clase, no es la prédica, pero decía este ejemplo, si tengo un rompecabezas de 1000 piezas, ¿verdad? Entonces, si yo solamente tuviera 3 o 4 piezas, ¿cómo disfrutaría este rompecabezas, no? No, pues no. Y los cristianos es lo que hacemos, sabemos 4 o 5 versículos de la Biblia y ya no tenemos la imagen completa, ¿no? Porque en esa ocasión predicaba sobre el libro de Filipenses y les decíamos a predicar sobre Filipenses y una hermana decía, pues, ¿cuál versículo, cuál capítulo? No, sobre el libro de Filipenses. Todo el libro es la prédica. Entonces, esta es nuestra actitud de conocer la palabra. Nuestro trabajo, en base a esto, les decía a los hermanos que están tomando el primer libro, el primer tema de Aquila y Priscila, de hermenéutica, les decía, nuestro trabajo es conocer la palabra. Si estamos estudiando esto, nuestro trabajo es conocer la palabra. No conocer piezas del rompecabezas, ¿verdad? Que van 10 piezas del rompecabezas de 1000, algunos conocen, no sé, eh, eh, 200 versículos de memoria. No, no es conocer todo el contexto, todo el pasaje para poder tener estas cualidades. Seguimos ahora ya con el número 4, que se llama Carácter. ¿Los potenciales líderes están asumiendo el carácter de Jesús? Alguien ha observado con astucia. No es cuestión de perfección,
sino de dirección. ¿Nos estamos acercando cada vez más a la semejanza a Cristo? Los requerimientos del liderazgo tienen que ver con el carácter. El líder en potencia es conocido por su control de sí mismo, su hospitalidad, su mansedumbre, control de la ira, búsqueda de santidad, templanza. Hay evidencia de morir al amor al dinero, a la manipulación, a siempre hacer su propia voluntad. ¿Es fiel a su cónyuge? Ok, aquí tenemos toda una serie de preguntas que tienen que ver con la moralidad. Sigue más. ¿Qué del requerimiento de ser sin reproche? Debemos procurar ser todo lo que el Maestro nos llama a ser. Significa estar libres de condenación al confesar y arrepentirnos de nuestros pecados y fallas, y por gracia procurar crecer. Antes de entrar a la discusión, un breve tema sobre dos palabras sobre este punto de carácter. Primero, la primera muy importante. El carácter, la palabra carácter, que es la misma que usamos para la imprenta. Hay quienes dicen carácter, pero esa es una mala palabra que no existe así. Así lo acentuamos, pero no es así. Es carácter, igual que el carácter es una huella que se deja. Esta palabra en español, carácter, su sinónimo sería una impronta, algo que dejamos sobre las personas. El carácter es la impresión que dejamos sobre las personas. Y este carácter depende de nuestra actitud, como lo vimos aquí. Ujú. ¿Qué es este dicho? ¿Recuerdas, pastor, que dice que, eh, que una, que una imagen habla más que mil palabras? Y también decimos que debemos enseñar con el ejemplo, ¿verdad? Y dice esta frase que he escuchado en muchas predicaciones: escucho lo que me estás diciendo con tus palabras, pero me gritan más tus hechos. ¿Has escuchado esta frase? ¿La has usado en la predicación? Sí, ¿verdad? Seguramente alguna vez sí. A veces nosotros decimos esto, pero ahí está toda esta serie de preguntas que nos hizo. ¿Y qué es esta palabra irreprochable? Quisiera que lo buscaras, pastor, ahí en tu segunda carta a los Corintios, que la segunda carta a los Corintios es toda una defensa de Pablo. Entonces, como él está defendiendo su ministerio, en el capítulo 6 ve, y si me quieres ayudar, pastor, porque es pues algo muy pastoral. A mí se me hace algo muy pastoral. Pablo defiende su ministerio y en el capítulo 5 voy a empezar, me haces favor de empezar la lectura en el capítulo 5, versículo 20, y seguir leyendo en el capítulo 6 porque es una misma lectura y termina realmente muy adelante, hasta muy adelante, pero quisiera que te detuvieras en el versículo 3 del capítulo 6. ¿Me ayudas con la lectura, por favor, pastor? Claro que sí. Dice la escritura, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en mano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Muy bien, ¿Hasta qué versículo? sí, ahí paramos y yo sigo diciendo, antes bien nos recomendamos en todo, como ministro de Dios, en mucha paciencia, en tribulación, en necesidad, en angustia, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Sigue, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con almas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos,
como no teniendo nada más poseyéndolo todo. Hasta ahí la lectura y ahora sí tenemos esta parte importante de lo que hemos leído. Y aquí en este pasaje de segunda a los Corintios, capítulo 5 desde el verso 20 hasta el verso 9 yo creo que leí, nos habla de esta tensión que a veces tenemos en esto que estamos, que en estas preguntas que nos hizo Esther hace rato en el manual, ¿no? ¿Cómo estás con tu vida espiritual? ¿Cómo tienes que ir formando tu carácter? Porque somos humanos y tenemos muchos problemas. Afortunadamente a cada uno de nosotros nos apelan diferentes circunstancias y nos atacan diferentes cosas, ¿verdad? Cada uno tenemos nuestras debilidades. Pero ahí es interesante cuando en el versículo donde te dije que interrumpieras, dices, no sé, la gracia está para vivirla, ¿verdad? Pero está bien, si está ahí la gracia y el Señor nos perdona cualquier cosa, pero dice el versículo 3 del capítulo 6 de segunda a los Corintios, no damos a nadie ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperario. Antes nos recomendamos en todo y tiene una lista de recomendaciones. Esta es la formación del carácter del líder. Bueno, quise aumentar aquí la el tema y vamos ahora a la descripción. Ahora sí voy a pedir que si nos ayudas, pastor, para ir cambiando y de voz y que nos vaya ayudando. Esto lo recomiendo mucho en clase, que le recomiendes a hermanos que vayan leyendo. ¿Qué debemos discutir? Léeme ahí sobre qué debemos discutir y vamos a tocar un poquito sobre esta discusión, cómo la podemos hacer. En la parte de discusión dice Ah, cuando estamos seleccionando líderes, ahí, ¿verdad? Dice cuando estamos seleccionando líderes, ¿cómo podemos asegurarnos de que reúnan las condiciones bíblicas? ¿Cuáles son las más difíciles de medir? ¿Qué le ayudaría a ser aún más efectivo como líder? ¿tú qué piensas? ¿Qué puedes aportarnos en esto? Bueno, la escritura nos da como que unas sugerencias perfil en Timoteo de qué es lo que se aconseja tener de los líderes. No dado al vino, esposos de una sola mujer. Ese perfil lo pudiéramos adaptar y compartir de cierta manera, que es lo que de alguna manera creo yo que es lo mínimo que se espera de una persona, porque no son cosas profundas, hablamos simplemente de una vida transformada. Excelente, buena aportación, porque a eso iba. Ahora, la discusión yo en este lugar la dirijo a lo siguiente. ¿Tú qué opinas de esto? Yo la dirijo, esto que está en Timoteo, y también lo dice un poquito en Tito, ¿son Ujú. requisitos o es un listado para irlo cumpliendo? Todo lo tomo como, a ver, tienes el acta de nacimiento, tienes la CUR, tienes el comprobante de domicilio correcto, tienes tu acta de matrimonio y entonces ya, entonces sí te doy el trabajo. O esto es lo que tienes que juntar para que te dé el trabajo. ¿Me explico? ¿Son requisitos o son aspiraciones? ¿Sí se entiende esto? ¿Qué es? Esa Sí, sería claro. aquí la discusión, porque si lo tomáramos como requisitos, a lo mejor seríamos muy estrictos. Si lo tomamos como cosas de aspiración, a lo mejor seríamos muy blandos, cualquiera. Por eso dice, no un neófito. Entonces, ¿cuál es el punto de medio para decir, ok, esto es lo que se requiere? ¿Es una aspiración o es un requisito que tienes que tener? Las denominaciones a veces se atoran aquí, ¿no? Es más, Pablo Ujú. se le olvidó ser miembro de una R, ¿verdad? Como requisito. Actualmente es como un requisito que nos impuso ahí alguien y lo tomamos como un requisito. Pero ¿cuál es realmente este énfasis de el liderazgo? ¿Cómo puede ser más efectivo un líder? Dice al final. Esa es la pregunta. Bien. Gracias, pastor, por tu aporte. ¿Qué te parece esta discusión? ¿Crees que sea importante discutir si son requisitos o son aspiraciones? ¿Cómo ves tú el asunto? Claro, de hecho creo que eso nos ayuda mucho a tener como una lluvia de ideas, sobre todo un entendimiento y un aterrizaje, porque estamos formando posibles pastores o pastores incluso, predicadores o líderes en nuestro caso, muy particularmente en la iglesia, y que
¿Qué me gustaría personalmente a mí? No diluir la palabra, pero tampoco ser severo. Tal vez lo que usted mencionaba, ni estrictos ni blandos. Creo que ahí depende mucho del discernimiento que Dios le dé a cada líder, sin exponer lo que es exactamente cosas muy puntuales. Yo creo que sería algo holístico, algo integral, ver el fruto del Espíritu Santo en sus vidas. Creo que no hay perfección en nadie, no buscaría perfección obviamente en las personas, nadie lo sería, si no, no estaríamos incluso nosotros haciendo lo que hacemos. Sin embargo, sí les daría un voto de confianza, sobre todo a mí me gusta mucho dar un voto de confianza. Inicié el ministerio pastoral a los 24 años, pero creo que me hubiera gustado no haberlo tomado tan súbitamente como lo tomé, sino ya haber tenido como tal vez votos de confianza, tiempo atrás, una cierta de bagaje para que al menos no venir tan de la nada. A pesar que ya era un hijo de pastor y que de cierto modo tenía un cierto conocimiento, pero de forma, siempre vi lo que se hacía, pero nunca hice algo como tal hasta que ya me toca a mí directamente. Entonces, algo que he aprendido yo en la organización que estamos colaborando, manejamos cuatro aspectos que son importantes y a mí se me hicieron muy reveladores. La primera parte viene siendo lo espiritual, que el hermano o la hermana sea alguien espiritual, que haya adoptado elementos espirituales como la oración, como el ayuno. No me lo tiene que decir, creo que eso es perceptible también cuando una persona ora, ayuna o lee la Biblia, de repente te hace preguntas de aquí y de allá. Es notorio que está leyendo, que se le vea que es una persona espiritual, que obviamente tenga un testimonio que es, si no el que llega más temprano, constante en la iglesia, que no falta por una fiesta o algo así por el estilo, es muy faltante, sino que realmente empieza a tener cierta autoridad, cierta confianza y credibilidad, tiene que ver con la parte de la espiritual. Pero también viene la parte instruccional, donde yo me he sentado con él, lo he guiado, lo he dirigido, le he delegado algunas cosas y estoy viendo su desarrollo, estoy viendo que sí, entonces le estoy instruyendo y aparte le estoy permitiendo la parte de adquirir cierta experiencia, hacer algunas cosas, impulsarlo. A veces en algunos casos me toca que le doy la oportunidad a alguien y muy nervioso, como que dice que no, pero aún así veo capacidad, así que lo sigo impulsando a tener la parte espiritual, a tener la parte instruccional, la parte de la experiencia y finalmente la parte relacional. Esos cuatro elementos se me hacen muy importantes. Finalmente es lo que hizo Jesús. Se relacionaba con ellos, los conocía y permitía que lo conocieran a él. Creo que esto holístico e integral ayudaría muchísimo a una toma de decisión y la Biblia nos da un escrutinio, ahora sí un filtro que podríamos ocupar sin ser severos, pero sin ser muy blanditos en esta área. Claro, el equilibrio ahí, como dices, esa integralidad que nos permita ver que todo es parte de su vida, ¿no? Alguna ocasión, no quisiera mencionar aquí aspectos denominacionales y demás, pero en alguna ocasión yo les comentaba a nuestros hermanos aquí en nuestra denominación, decía, ¿y qué tal si les pedimos informes a los vecinos, el que quiere ser líder o el que quiere ir a un instituto bíblico, ¿no? Le preguntamos al jefe qué tan buen empleado es. Son cosas que no es, puede parecer exagerado, pero estamos con instrucciones. Alguna ocasión discutiendo con una persona, sin decir aquí si estoy de acuerdo o no, o entrar en esa discusión, me decía que si había algún versículo bíblico que impidiera el ministerio de la mujer, me decía, claro, ahí está el listado de Pablo a Timoteo, marido de una sola mujer, ahí está impidiendo el ministerio de la mujer. Entonces, pues son llegar a extremos que no tiene caso, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el asunto. Vamos a pasar ya a los siguientes temas, por favor. Esther, nos vas a ir ayudando con la lectura. Este lo vamos a leer casi completo y en 1 Corintios, yo ahorita vemos este versículo, pero son esta parte de este estudio que nos habla del análisis de la capacidad para un líder. Aquí sí es lo que estamos diciendo.
pueden ser requisitos o pueden ser aspiraciones, debe haber un justo equilibrio, pero sí tenemos que analizar estas capacidades. Eso sí lo tenemos que hacer. En estos bases que nos estabas diciendo que utilizan ustedes, buenísimas, ¿verdad? Porque esta es parte del análisis. Entonces, pasamos a esta lectura. Por favor, deja subírtelo para que tengas, lleguemos así hasta donde podamos aquí. Este ya es de otra persona, de Fred Smith, y 10 preguntas para determinar 1 Corintios 9, 24 al 27. Y vamos a ver esta lectura rápido antes de entrar. Déjame leerlo. Si me ayudas, pastor, con primera los Corintios 9, 24 al 27, para no estarlo buscando aquí, y luego ya Esther que nos lea este pasaje, esta parte del manual. Tú primero nos lees, primero los Corintios 9, 24 al 27. 9, 24 al 27. 9:24. Ok. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Oh, qué palabra tan fuerte, ¿no? Para el ministerio, junto con lo que leímos ahí en Segunda los Corintios, que también tiene que ver con este pasaje. Ahora sí, Esther, por favor. 10 preguntas para determinar. 1. ¿He liderado en el pasado? El mejor pronosticador del futuro es el pasado. 2. ¿Puedo captar la visión? Un líder siente emoción hacia un desafío. 3. ¿Busco una manera mejor? Si alguien dice, tiene que haber una mejor manera de hacer esto, le pregunto, ¿ha pensado cuál sería? Si dice que no, está siendo crítico y no constructivo. Ahí un poquito, ¿te das cuenta esta diferencia? Tenemos que marcar. Ser crítico y constructivo es una parte importante de esto que tenemos que distinguir entre ser crítico y constructivo. Adelante, Esther. Si dice que sí, está siendo desafiado por un espíritu constructivo de descontento. Esa es la clase de inquietud creativa inherente en un líder. 4. ¿Son prácticas mis ideas? A menudo las personas sumamente originales no son buenos líderes porque no pueden juzgar su propio rendimiento. Los verdaderos líderes pueden identificar cuáles ideas son prácticas y cuáles no lo son. 5. ¿Asumo responsabilidad? Después de un día agotador, cuando salí de la planta, el portero me dijo, señor Smith, ¿cómo me gustaría tener su sueldo? Pero no quiero sus preocupaciones. 6. ¿Terminaré el trabajo? La persona que se aferra a un problema y no lo deja hasta que lo haya solucionado tiene potencial como líder. 7. ¿Soy mentalmente fuerte? Nadie puede liderar sin ser criticado o sin enfrentar el desánimo. Un líder potencial necesita fortaleza mental. 8. ¿Me he ganado el respeto de mis pares? De por sí es bastante difícil tener éxito cuando todos se lo desean. Estar rodeado de gente que no quiere que uno tenga éxito es como tener pesas en su calzado. 9. ¿Mi familia me respeta? Los sentimientos de la familia hacia una persona revelan mucho acerca de su potencial para liderar. 10. Cuando yo hablo, ¿la gente me escucha? Los líderes potenciales tienen capacidad para convocar. Muy interesantes estos temas, ¿no? Ayúdanos, pastor, con la discusión. Veamos esta pregunta y vamos a ver que en el grupo va a ser muy rico este tema, ¿no? Claro, claro, estaba leyendo incluso las 10 preguntas muy interesantes, muy profundas.
Especialmente esta última, mi familia me respeta, creo que eso es muy importante. Si no hay un respeto en la familia, nadie me va a respetar. Discusión, ¿en cuál de estas 10 áreas se siente más fuerte? ¿En cuál quisiera ser más fuerte? Bueno, nos da la cita que leímos Sí, en hace 1 rato, sí. Corintios 9:24. ¿Y qué necesita una persona para ganar una carrera? Aplique esto al liderazgo. Ujú. ¿Leo la siguiente también? Sí, pues, O sigue. Adelante. dice, ¿en qué se diferencia el liderazgo en el ambiente de una empresa y el liderazgo en la iglesia? Ay, Interesante. ese tema es muy interesante, ¿no? Porque algunas iglesias parecen empresas. eh, no estoy nada en contra de la organización. Realmente hay una cosa ahí que tenemos que ver claramente. Voy a cambiar de cámara para... eh, y esta es importantísima. Cuando analizamos la capacidad de líderes, es esto, esa capacidad que tenemos en muchos sentidos. Una capacidad importante, de hecho, dedicamos un curso completo, ya lo pasaron ustedes, que es Administración de la Iglesia, donde se habla de finanzas, ¿no? Las finanzas es una parte súper importante. Hay una parte importante en la vida de las personas que tiene que vivirse, que es administración y finanzas. Es interesantísimo, la palabra finanzas es una palabra francesa que significa llegar a una finalidad. Fíjense bien, no se trata de dinero, es llegar a una finalidad, llegar a un punto. Entonces, esta es la administración y las finanzas es llegar a un lugar. Ujú. A veces confundimos esto y lo tomamos como un objetivo. Así que esta pregunta pues es sumamente interesante. Eh, Realmente es un punto a tomar en cuenta. Bien, vamos a ver cómo andamos. Es larguito, pero vamos a aprovechar al fin. Estamos aquí aprovechando que podemos ir leyendo uno y otro y podemos ir. Entonces vamos a la letra C, por favor, Esther, nos ayudas. Te lo voy a poner así para que lo leas. Esto es de otra persona. ¿Se dan cuenta cómo hicieron una recopilación? Esto es de Rich Nathan. Y Me vamos a encanta. ver el costo del liderazgo. Este también es interesante y vamos a ver, no recuerdo, son 6 puntos. Vamos a leer los 6 puntos y luego nos ayudas con el comentario, pastor, final sobre la parte A. Los 5 costos escondidos del liderazgo. Rich Nathan. ¿Está dispuesto a pagarlos? Juan 12, 23 al 26. 1. El precio de las proyecciones de la gente. Los líderes de la iglesia pueden llegar a ser el blanco de los sentimientos negativos de la gente hacia figuras de autoridad en su pasado. A menudo se espera que los líderes paguen las cuentas de otros. 2. El precio de ser un pararrayos. Como líderes podemos ser pararrayos para el dolor de la gente. Una manera de prevenir esto es enseñar la diferencia entre la ambición piadosa y la egoísta. La egoísta se centra en un rol, mientras que la piadosa se centra en una necesidad. 3. El precio de desagradar a la gente. Si vivimos para agradar a la gente, nos tornamos esclavos de ellos. En lugar de tener un dueño, Jesús, cuyo yugo es fácil, terminamos teniendo numerosos faraones que nunca serán satisfechos con nuestra actuación. No importa lo que hagamos. Las personas de buen carácter no quieren que se los adule ni que se les mienta. Quieren oír la verdad, siempre y cuando sientan que son amados y son nutridos en el proceso. 4. El precio de expectativas no realistas. Las expectativas no realistas pueden provenir de otras personas, pero algunas son autoimpuestas. Comparar, ¿sí? Sí, Santiago Santiago es 5, cuando dice que 17. Elías, que era sujeto a pasiones como nosotros, oró para que no lloviera, ¿no? Es decir, a veces nos ponemos cosas en nosotros que son complejas. Adelante, Esther. 5. El precio del cansancio. El psicólogo Archibald Hart escribe que los líderes a menudo experimentan depresión Perdón, Esther. post-adrenalina. Después de una demanda intensa
de ministerio o de relaciones, los líderes tienen que pagar el precio de la fatiga y también aprender cómo prevenirla. Antes de que leas, pastor, aquí hay dos aspectos importantes. Uno es los dos situaciones a las cuales nosotros estamos expuestos como líderes, y esas son: primera situación, la situación de que las personas tienen problemas con la autoridad. Nosotros tenemos, sobre todo como latinos, tenemos problemas con la autoridad, ¿no es cierto? Si nos detiene un policía, ya estamos en contra porque es autoridad. Y la otra situación, que se llama ser parte de una circunstancia, que es estar como, lo dicen como cuando en los toros tienen a una barrera con la que chocas. ¿Has visto cuando torean que los toreros se meten atrás de un burlador, se llama, ¿no? Y esa es la función que a veces nosotros tenemos. Estamos para que nos golpeen, costal para que golpeen al pastor, ¿verdad? Usted dígame, hermano, a ver qué piensa. Entonces ahí están golpeando. Esto nos lleva a un agotamiento que se llama, que nos quema, ¿verdad? Nos quema. La palabra en inglés, burner, es de desgaste emocional que tenemos, que estamos constantemente metidos en esto. Entonces vamos a la descripción. Ahí, por favor. Discusión, perdón. ¿Qué dije? Descripción. Descripción. Sí. De hecho, no sé si como comentario se puede agregar de que estadísticamente estaba leyendo por ahí que los pastores o que los que lideran o que encabezan un proyecto, normalmente después del cansancio y agotamiento, físicamente su cuerpo puede sufrir lo que vienen siendo algunos detalles como que del corazón, incluso hasta glucosa, o sea, enfermedades desarrolladas por el tipo de presiones que reciben las personas. Sumamente era una de las cosas que me hacían rechazar un poco esta parte del pastorado. Digo, es más fácil ser un miembro que un pastor, pero bueno, Dios nos puso para esto y le damos con todo sin intentar ser aprensivos, que creo que eso alguien me enseñó también. Alguien me dijo una ocasión, simplemente si algo va mal, deja que pase. Eres más importante tú para tu familia. Otro pastor va a haber, pero no va a haber otro papá, así que cuídate. Y eso se me hizo muy buen consejo en algún momento. Sin embargo, es algo de lo que pasamos y vivimos. Así que la discusión dice, ¿qué precios, además de lo que Nathan sugiere, ha tenido que pagar por ser líder en la iglesia? Bueno, ya lo hemos mencionado. Piensa en alguien que renunció a la posición de líder porque el costo era demasiado elevado. ¿Qué ocurrió? Desde mi perspectiva, si alguien se va o alguien renuncia o alguien no aguanta, es que creo que no tenía el llamado, es lo que yo creo. Porque finalmente hay muchas cosas malas, tal vez tensas, difíciles. Sin embargo, si hay llamado, creo que se soporta y a veces hasta le buscamos el lado amable o sonriente a una situación difícil, que no es fácil. Sin embargo, creo yo que quien tiene el llamado aguanta. ¿Y cómo enfrentó Jesús el alto precio de liderazgo? Bueno, pues siempre tuvo respuestas interesantes. Me llama mucho la atención cómo apagó el fuego del pleito de los discípulos que discutían entre sí, enseñándonos el poder de la humildad, de la sencillez. Muchas veces me he puesto ahí en la última noche de Jesús. Era la última noche, la última cena con sus discípulos y saber que era como que la graduación de ellos, así como que están listos para lo que viene y los encuentra en una vil discusión. No sé yo qué hubiera hecho, me quedo decepcionado, no sirvió mi trabajo, no voy a seguir yo, ¿qué va a pasar con el mundo entero? Jesús aprovechó el momento para dar otra enseñanza de humildad, de sencillez, de servir. Impresionante, eso me inspira. Muy bien, muy buena temas a discutir. Y vamos a Marcos 6, 4 y 5 a leer estos pasajes para darnos una idea de cómo enfrentó Jesús el liderazgo, que ya lo estabas tú eh, anotando y dando nota de esto. ¿Qué dice ahí, Esther? Por favor. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Wow.
Pues imagínate el Señor, el Maestro, el Mesías, ahí diciendo, no hay profeta en su propia tierra, ¿no? Entonces, porque estaba en su casa y había incredulidad. Qué interesante es para mí ver esta en la actitud pastoral. Hay un buen ejercicio que se llama dedicarse a un proyecto extra de la iglesia, dedicarse a algo propio. Eso se llama el sabático. Qué bueno que los pastores de nuestras denominaciones tuviéramos el sabático constantemente, ¿no? Por lo menos cada 7 años para dedicarnos, porque qué bien se siente, Pastor Ismael, que vengas aquí a la iglesia, que prediques y hermano, que alguien te diga felicidades, pastor, esto muy interesante su predicación, a que le digan a uno en su iglesia, otra predicación del Pastor Ismael, ¿verdad? Es como, ya nos va a predicar, y ya eso, ya esa historia ya la contó, ¿no? Entonces, eso pasa con nosotros. Ya ven ustedes cómo cuento esta anécdota que seguramente les conté en este de liderazgo, de formación del carácter de mi amigo Absalón, pastor, que dice, que me dijo sarcásticamente esta parte de, pues es buenísimo ser pastor, si no fuera por la gente, ¿verdad? Entonces, es algo impresionante, ¿no? Qué bueno ser pastor, pero si no fuera por la gente sería muy bien. Entonces, este es el costo del liderazgo, muy interesante lo que aquí nos dijo este señor Natán. Entonces, vamos a la letra. Déjenme ponemos de tiempo. Tenemos que lograr esta letra antes de irnos, así que Errores en el liderazgo. errores en el liderazgo. Vamos con esto. Mientras yo cambio acá. ¿Cómo evitar errores en el liderazgo? 2 principios para ayudarle a liderar con sabiduría. Primera de Reyes 12, del 1 al 17. Su abuelo fue el asombroso músico poeta rey David, su padre el sabio y rico rey Salomón. Los ejércitos de Israel eran invencibles. Pero cuando Roboam fue rey, le tomó solo 3 días cometer errores como líder tan horrendos que le costaron la mayor parte de su reino. Aquí damos algunos principios para ayudarle a evitar tales errores. 1. Conózcase a sí mismo. Hay algunas cosas en nosotros mismos que podemos cambiar y otras que solo Dios puede hacer, pero hay algunas que nadie atinará a cambiar. Descubra el cambio que Dios ha preparado para usted y no trate de cambiar ese propósito. Aproveche los puntos fuertes que Dios le ha dado en lugar de centrarse tanto en sus debilidades que jamás cumplirá el propósito divino para usted. Lidere a partir de sus fortalezas. 2. Sea aprendiz de por vida. La alternativa, aunque común, es mortal. Muchas personas aprenden una manera de hacer algo, luego luchan para asegurarse de que siempre se haga de la misma manera. La historia está plagada de empresas, iglesias, organizaciones, ocupaciones y personas fracasadas que se niegan a seguir aprendiendo y cambiando. Un aprendizaje de por vida es más bien un modo de pensar que un régimen. Esa forma de pensar es una elección. Si ya ha hecho esa elección, aquí le damos algunos consejos prácticos para que pueda seguir ese camino. Sepa cómo se aprende. Busque el ejercicio mental que más le guste y obtenga salud mental. Esté dispuesto a probar nuevas maneras de aprender. Hágase responsable por aprender. Diseñe su propio plan y verifique sus logros. Que su meta sea aprender, no obtener buenas calificaciones. Estudie errores. Periódicamente haga lista de sus errores y anote una lección que debe aprender en cada uno. Luego, anote las críticas que otros le hacen y las lecciones a aprender de cada una. Ore. Dígale a Dios lo que ha estado aprendiendo.
Pregunte lo que necesita saber. Lleve un registro de sus oraciones y las respuestas de Dios. Muy bien, antes de ir a la discusión, que nos vas a ayudar, pastor, vamos a, a decir esta cosa que es importante. La vida se llama formación continua. La vida cristiana es formación continua. Siempre tenemos algo nuevo que aprender. Nunca lo sabemos todo. Entonces, esta es una parte importante de lo que tenemos que hacer para evitar errores. Y como por ahí se menciona, y tú lo mencionaste hace un momento, en la clase, algo con lo que el líder tiene que batallar mucho se llama soberbia. Esa es la parte cuando ya me siento autosuficiente, bueno, ya hecho de alguna manera listo para esto. Entonces vamos a esto para ya hacer una pausa, nuestra última pausa antes de concluir con nuestro material. ¿Nos ayudas con la discusión? Los temas. Sí, claro. Dice, haga una lista de algunos errores que Robán cometió como líder. Da la cita y qué fue lo que los causó. Nombre un error que usted ha cometido como líder. ¿Qué aprendió de ese error? ¿Cuál sería un punto fuerte que usted tiene como líder? ¿Cómo puede fortalecerlo aún más? ¿No? Yo aconsejo, si estamos en un grupo cerrado de nuestra iglesia en esta clase, que uno entregue este trabajo en forma personal, ¿verdad? Porque ahí podemos tener partes sensibles y hacer la aclaración que los errores no son pecados. Hay que hacer la distinción entre pecado y errores, porque uno dice, ay, yo voy a tener que decir aquí mi pecado. No, aquí tenemos que cometer errores, ¿verdad? Errores que cometemos. Sí, claro. Entonces, ahí estar muy atentos a eso y hacer esa distinción. Y recordar siempre que el trabajo es una educación continua y aprender de los errores es parte de la sabiduría.